correcto lo vamos a llevar al pacto en el cual nosotros estamos. Libro de Salmos, capítulo 138, verso 8. Y hoy voy a hablarle acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Y el salmista escribe en la antigüedad, la Biblia de las Américas: el Señor cumplirá su propósito en mí, dice el rey David. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. La Nueva Biblia Viva dice: el Señor cumplirá sus planes para mi vida. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Y la palabra de Dios para todos dice: Señor, en mayúscula, me fascina esto, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Así que cuando hablamos del propósito que Dios ha determinado, se hace necesario hacer un recorrido lo que es Dios desde la creación, porque todo lo que hizo Dios, incluso la creación, y nosotros que hacemos parte de aquello, ver su poder sobrenatural, fue creado con un propósito, y es fructificarse, multiplicarse, dar un fruto. Y particularmente en la creación humana, Él determinó o delegó una función muy importante, y de una u otra manera lo podemos llamar mayordomía o administración. Y cuando nosotros miramos el propósito según la Biblia, en la vida del creyente termina siendo multifacético. Meditaba un poco en esto y lo termino relacionando con lo que termina expresando el apóstol Pedro, que dice que tú y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ese propósito profundamente en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es meramente y enteramente espiritual y no abarca a una sola área de nuestra vida, sino que esto es un trabajo mancomunado donde Dios desde la eternidad nos conocía y preparó un plan para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que ese propósito que Dios le ha dado a usted, a cada uno de nosotros, a través de Cristo, termina trascendiendo a la eternidad. Así que el Salmo 138 es un salmo que cuando inicia David dando acción de gracias, un corazón lleno de gratitud, agradecimiento, pero a mí me fascina cómo él termina declarando al final el verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y quiero decirle que este salmo va enlazado con el siguiente, que es el Salmo 139, donde David, producto de que ya plasmó y vivió, conoció ese propósito, termina resaltando algo bien valioso, y es que Dios ya nos había pensado antes de la fundación del mundo, antes de ser engendrado en el vientre de nuestra madre. Así que en este versículo David manifiesta o se refiere en varias versiones con respecto a la palabra perfeccionará. En hebreo significa tikkun, que significa completar o terminar. Así que tú y yo, desde el momento en que llegó Cristo a nuestra vida, nosotros estamos en construcción. Dios está trabajando su carácter en nosotros. Así que esto sugiere que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Así que si el dueño del plan y el propósito, ¿quién puede ejecutarlo plenamente? Dios. Dios por medio de su poder, y nosotros podemos ver el cumplimiento. Así que el propósito de nuestra vida en Dios está suscrito totalmente, y se lo voy a enlazar a las palabras que expresó el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, donde Él dijo: que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué? Porque en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, esto se termina desglosando en tres aspectos: propósito único, propósito familiar y propósito múltiple. El único es el primero, esa decisión más importante que debe tomar todo ser humano, y es rendir, entregar nuestra vida al gobierno y al señorío de Cristo. Es allí donde tú y yo vamos a cambiar, o ya cambiamos de naturaleza. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, bien, ya cambiamos de naturaleza, y ahora en ese proceso de renovación, de cambio y de transformación, vamos a suscribir nuestra vida al pleno conocimiento, verdaderamente ser uno. Y es luego donde nosotros vamos a hacer testimonio en nuestra casa y en nuestra familia, y ahí es donde se gesta ese propósito familiar. Cuando ya usted ha crecido en esta área, y es lo que por la gracia de Dios hoy estoy haciendo, llevando a cabo el cumplimiento del propósito múltiple, que es donde usted y
y yo somos un canal de bendición para el reino, para el cuerpo de Cristo. Así que el propósito de nuestra vida no lo determina la realidad que usted y yo estamos o podamos estar viviendo. No, el propósito de nuestra vida está determinado por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Así que Dios creó al ser humano para tener una relación de intimidad con Él. Y el primer paso es conocerlo, amarle y vivir en comunión. Así que ¿cuánto les gusta tener comunión e intimidad con el Señor? Porque esto nos lleva a lo primero. Y lo primero es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios no desea, en el corazón de Dios está el deseo que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y allí comienza el propósito. Y Salmo 138 dice David: el Señor cumplirá su propósito en mí. Estas son unas palabras de afirmación. Estas son unas palabras muy profundas. La semana anterior les estuve compartiendo, si recuerda, acerca de soltar el timón de nuestra vida en las manos de Dios. Y si hay algo que usted y yo debemos meditar, ser consciente, y le decía incluso la semana anterior que cuando llegue el día malo a nuestra vida, nuestro corazón debe abundar de la palabra para que usted pueda expresar lo que David está diciendo aquí. David está diciendo con certeza y convicción: el Señor cumplirá su propósito en mí. Pase lo que pase, Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios está en control de la vida de sus hijos. El rey de este mundo es Satanás. Y Dios es soberano y Dios es todopoderoso, pero Dios solo está en control de la vida de sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, debes tener la fe, la convicción, la certeza en tu corazón de que Dios cumplirá su propósito en ti. Así que desde antes de nuestro nacimiento, Dios ya había planeado nuestras vidas con amor y propósito. Y Efesios capítulo 2 dice Pablo, verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo que las pongamos en práctica. Así que ninguno de nosotros somos un accidente del destino, no, Señor. Somos creación intencional de un Dios que prepara camino, asignaciones y oportunidades. Así que Dios ha preparado una oportunidad para usted. Dios ha preparado una asignación. Dios le ha determinado una oportunidad. ¿Qué debe haber antes? El equipamiento. Reciba todo el equipamiento espiritual en Dios para que pueda recibir la promoción cuando Dios lo determine. Este propósito se manifiesta en la creación misma, donde Dios diseñó a la humanidad con una intención específica: glorificar a Dios, porque aún la misma creación glorifica a Dios. La misma naturaleza habla acerca del poder de Dios. El propósito de Dios para cada vida es un llamado a que podamos vivir una vida significativa, plena y glorificando a Dios. Usted es completo. Usted es pleno y completo en Cristo. Por eso nosotros cuando atendemos parejas o personas que están en ese tiempo de merecer y están esperando, debe llegarles y le hacemos ver que están completos. Eso de que estoy esperando mi media naranja, no, porque si le sale agria tiene un problema. Usted es completo, usted es una naranja completa para luego unirse a alguien más y ser un buen jugo. Y desde este punto quiero que mire, porque Dios creó a todos con un propósito. Ese propósito es el que da sentido, razón a nuestra vida. ¿Sabe usted qué es propósito? Eso se lo he recordado en otras enseñanzas. Razón por la cual tú y yo fuimos salvos. Razón por la cual Dios nos tiene en esta tierra, viviendo, caminando, gozando, conociéndole más a Él. Razón por la cual Dios nos apartó, nos alejó del mundo. Por eso debemos renovar nuestra mente, nuestra habla, nuestra conducta. Porque es como si Dios hubiese tallado un mapa para nuestra vida y simplemente nosotros debemos seguir esa indicación. ¿Cuántos han seguido el Waze cuando toman viajes largos? ¿Algunos se ha perdido cuando no ha seguido la indicación? Yo me he perdido. Menos mal que tengo la ayuda idónea. Así que podemos decir que todos tenemos un mismo propósito, es adorar a Dios. Esto hay que aclararlo antes de avanzar. El objetivo múltiple es adorar, exaltar el nombre de Cristo. Es más, es lo que todos nosotros vamos a hacer por la eternidad. Adorar y exaltar el nombre de Cristo.
pero cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades. Dios, cada uno de nosotros lo creó a su imagen y semejanza, pero tiene cosas particulares que lo hacen único. No hay otra Mimari, ¿cierto? Mimari, tú eres única. No hay otro Wilmer, no hay otro Fercho. Cada uno de nosotros, Dios depositó dones, talentos. Yo soy un convencido que Él me creó, le creó a usted y botó el molde. ¿En serio? Así que la forma en la que hacemos todo esto debe ser personalizada, pues cada uno de nosotros es creación única y especial. Dios nos ha dado dones, habilidades, personalidad, oportunidad y talentos que debemos usar para su gloria. Y aquí debemos resaltar algo, porque todo lo que Dios ha depositado dentro de usted no es para su uso, es para ponerlo al servicio del prójimo. El don que Dios le ha dado a usted no es para su beneficio, es para beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que cuando tú comprendes esto, vas a tener claridad que todo lo que Dios ha determinado, ha puesto en tus manos, es para que lo usemos de manera correcta y vamos a florecer y vamos a dar los frutos correctos, es decir, los frutos del Espíritu. Y aquí debo resaltar algo, y es que Dios no actúa por casualidad ni improvisa con nuestra vida. No, Señor. O sea, nosotros sí en ocasiones. ¿Alguno improvisado? Ay, es que esto es casualidad. No, las cosas en el Señor son diosidencia. Hoy me pasó algo curioso. Hoy estuve desde temprano acá trabajando y normalmente cuando pido mi almuerzo yo voy allá y me gusta sentarme acá. Pero hoy me pasó algo curioso y es que me antojé de sentarme casi saliendo a la puerta. Pero yo pensé que era antojo mío y resulta que Dios me había preparado una consejería con una mujer que yo no tenía en la agenda. A mí me encanta la forma en que obra Dios, porque cuando tú sabes que todo lo que Dios ha puesto en tu vida es para el servicio, para el beneficio del prójimo, y precisamente no tiene que ser el hermanito de la iglesia. Recuerde que Dios nos ha venido cambiando ese chip. Y David afirma: el Señor cumplirá su propósito en nosotros, porque su misericordia es eterna. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Me gusta lo que expresa el salmista: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay que llenar nuestro corazón y abrir nuestra boca con la palabra, ¿oyó? Esto nos asegura que no estamos solos, ni mucho menos olvidados. Alguno le ha dicho: Señor, ¿y dónde estás? Señor, me siento solo. No, tranquilo, que estás bien cuidado. Somos obra de sus manos y Él continúa obrando a favor nuestro hasta haber cumplido el plan. La verdad bíblica expresada también en Efesios 2 refuerza que hemos sido creados con un fin específico, y ese fin específico es glorificar a Dios. Para comprender este primer punto, vivir bajo el propósito de Dios es vivir con un sentido de plenitud y dirección. Me encanta como siempre se lo escucho de la boca de mi pastora. Sí se lo he escuchado decir, que dice ella, eso hace parte de su vocabulario. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. O sea, la plenitud nuestra no está en una persona, no está en la riqueza, no está en bienes materiales, está en Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de buscar grandes plataformas, sino de ser fieles en aquello que Dios nos ha confiado, sabiendo que cada acto de obediencia, por pequeño que sea, tendrá impacto en la eternidad. ¿Y cómo tengo esto? ¿Cómo logro esto, pastor? Bueno, te voy a dar 4 tips. Busca intimidad con Dios. Lo segundo, acepta y valora tu identidad en Cristo. Lo tercero, vive con propósito cada día intencionalmente en el propósito que Dios te ha dado. Lo segundo, confía en la fidelidad y el amor de Dios. Porque si hay algo que hace el diablo sin vergüenza, cuando llega a la circunstancia, quiere poner en duda el amor y la bondad de Dios y su fidelidad. Y esto nos lleva a lo segundo. Y lo segundo es: Dios nos guía hacia la perfección. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice algo bien interesante acerca de vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin
de que su hijo fuera el mayor entre muchos. Así que lo que busca Dios o que nosotros podamos obtener, lograr, porque esto hay que trabajarlo, esto no se gesta, esto no es con un chasquido de dedos, es que Dios nos guía hacia la perfección a través de su gracia por medio de la fe. Pero para esto es clave la obediencia, caminar entera y completamente en el plan que Dios ha establecido. Y no se trata de alcanzar una perfección humana, no, Señor, sino de caminar en santidad, una santidad creciente, firme, en la que se manifiesta el amor, la pureza y la naturaleza de nuestro Dios. Así que en este segundo aspecto estamos hablando cómo Dios nos guía hacia la perfección. Y la perfección no se logra por méritos, no, Señor, sino por la gracia de Dios, esa gracia que nos perdona, que nos transforma a través de la fe en Jesucristo. Así que la vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual. ¿A cuánto les gustan los procesos? Oiga, ni un amén. Recuerde que hoy es miércoles de fe. Tranquilo que los procesos son buenos. Recuerde que la semana anterior le dije que no hay gloria sin proceso y no hay historia sin proceso. Y vamos a ser procesados. Dice Pedro que nuestra fe será probada, que seremos pasados por el fuego. Isaías dice que pasaremos por agua y no nos ahogaremos, que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pero a lo que se está refiriendo Pedro es a la fe y la confianza en Dios. Sigamos mejor. Sigue, pastor, mejor. No te pongas tan pesado. Así que la perfección cristiana se manifiesta en la santidad, en la que se refleja el carácter de nuestro Dios, su amor, su justicia, su bondad, su fe y su confianza. Jesucristo es el modelo de perfección a seguir, y a través de su sacrificio Él nos muestra cómo amar a Dios y a los demás, y nos enseña cómo cada día buscar esa línea correcta, esa estatura de ese varón perfecto. La Biblia afirma que Dios es perfecto en todos sus aspectos, sus caminos son justos y su palabra es pura. Y tú y yo tenemos un llamado, una obligación moral a caminar y a vivir de la misma manera. Y el Señor Jesús llamó a sus seguidores a ser perfectos como su Padre. En Mateo 5:48 dice: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. La perfección es una meta que se puede alcanzar. El tema es que es algo que no nos gusta. Si recuerda que hace unos días le hablaba que muchas veces nos autojustificamos. O sea, muchas veces queremos darle más valor a las falencias de carácter que tenemos que a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si nota que dentro de lo que Dios nos da en este lugar, que agradezco, nos da fundamento resaltando la naturaleza que ahora tenemos. Si nota que aun cuando Dios trae una palabra, Él simplemente termina con amor mostrándonos. ¿Por qué? Porque en usted está la vida de Dios. En usted mora la persona, el Espíritu Santo. Usted tiene el poder de Dios. Habita en usted para vivir en pureza, santidad, comunión e integridad con Dios. O sea, nunca permita que el enemigo le reste o le robe la autoridad que Dios ha determinado para su vida. Y quiero pedirle algo, le doy un consejo. Antes de fallarle a Dios, antes de pecar, piense por un momento en lo que usted va a perder. Porque lo que usted va a perder es más valioso que lo pasajero y liviano que le pueda ofrecer este mundo. Esto significa que el plan de Dios es que nos parezcamos cada vez más a Cristo, en carácter, en amor, en humildad, en obediencia. La transformación a veces duele, pero Dios nos poda, nos corrige, nos guía y disciplina, pero debemos aceptar el proceso confiando en que Él sabe lo que hace. Por ahí hay una adoración que se llama Él sabe lo que hace. Bueno, hay que dejarnos podar por las tijeras de Dios, ¿oyó? En resumen, la perfección cristiana no es una meta inalcanzable, sino un proceso de crecimiento espiritual continuo, impulsado entera y completamente por la gracia de Dios, a través de la obediencia de la palabra,
a través de la fe en Cristo Jesús, el crecimiento en el amor, podremos caminar hacia la santidad y verdaderamente podremos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Para comprender este segundo aspecto, Dios no busca cristianos perfectos en apariencia. Eso se lo voy a enseñar en estos días. Sino corazones rendidos y transformados. La verdadera perfección cristiana es una vida que refleja a Cristo, no solo en palabras, sino en amor, integridad y humildad. Es un camino que recorremos día a día por la gracia de Dios, con la meta de llegar, caer rendidos por la eternidad a los pies de nuestro Salvador. Quiero resaltar algo aquí, y es que todo lo que Dios nos ha dado se retiene. Nos aferramos. La salvación se cuida. Todo lo que Dios nos ha dado debemos cuidarlo. ¿Oyó? Hay que cuidarlo, y no solo cuidarlo, sino que hay que amarlo con todo nuestro corazón. Y esto nos lleva a lo tercero. Y lo tercero es que Dios nos da la fuerza para cumplir su propósito. ¿Alguno le ha orado por fuerzas a Dios? Yo creo que hay que hacerlo todos los días. ¿Algún día ha llegado un momento que ya siente que ya se le acabó la reserva? ¿Sabe? La semana anterior tuvimos un voltaje bravo, fuerte, pero yo de una vez fui a la palabra, porque a medida que nosotros somos más chiquitos, o sea, Dios obra más eficientemente en nuestra vida. ¿En serio? Nosotros somos más efectivos cuando somos mínimos en Dios y Él verdaderamente está en nosotros. Y si hay alguien que comprendió esto fue Pablo. La carta del gozo, Filipenses 4:13 dice, todo, ¿sabe qué significa todo? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está reconociendo que su fuente de poder es Dios. Así que la Biblia enfatiza que Dios es la fuente de toda nuestra fuerza para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es más, yo le garantizo que el hombre o mujer que se meta a servirle sin que Dios lo llame o verdaderamente se mantenga lleno, tiene un problema serio, porque o termina en el loquero o va a destruir y dañar personas. Porque todo lo que nosotros hacemos, aun siendo hijos de Dios, es meramente espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales. Así que la Biblia nos enseña que Dios nos da la fortaleza, la sabiduría y la guía para poder alcanzar los objetivos espirituales que Dios ha trazado para nuestra vida. Y particularmente Isaías dijo en la antigüedad 40, 29 al 31 afirma que Dios da fuerzas a los cansados y aumenta el vigor de los débiles. Esta promesa de fortaleza divina es un pilar central en nuestra fe cristiana. ¿Qué hizo Dios, el ángel del Señor, cuando se le apareció al profeta que estaba decepcionado, que después que oró y cayó fuego del cielo, dejó que su corazón increíble, un hombre se dejó llenar de temor? Oiga, qué mujer tan brava. Lo que pasa es que esta era la propia diabla. Solo lanzó una amenaza y él se llenó de temor y fue a morirse a una mata de un enebro. ¿Y qué hizo Dios? Oiga, yo en serio que yo quisiera esa comida, con eso rindiera más la plata del mercado en la casa. Dice que le dio pan y agua, descansó y luego corrió 40 días y 40 noches. Nosotros a veces no aprovechamos el recurso que Dios nos da. Cuando Dios está diciendo que Él nos da las fuerzas del búfalo, créalo porque Él se las da. El problema es que nosotros no atesoramos la palabra. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, quiero decirle que la circunstancia que pueda levantar el enemigo no va a poder impedir que usted avance. ¿Sabe por qué? Porque es el poder de Dios obrando en usted. Así que la confianza en Dios, como se menciona en Isaías 40:31, nos permite enfrentar los desafíos con perseverancia y gozo, porque aún en la prueba se puede tener gozo. El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, juega un papel crucial en fortalecer nuestra fe y asimismo nos guía. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de dirección y poder.
Cumplir el propósito de Dios implica vivir de acuerdo con su voluntad y seguir la palabra de Dios. Es más, su corazón debe de estar lleno de la palabra de Dios para que usted pueda entender y comprender el propósito y caminar ciegamente, porque hay que caminar ciegamente bajo lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios estableció una promesa, pero él tuvo que caminar entera y completamente bajo lo que Dios había establecido. Así que aunque puedan surgir dificultades o desafíos, el propósito final de Dios es que seamos transformados a su imagen y semejanza. No sé si ha logrado comprender hasta este punto. Por eso le introduje manifestándole la esencia del propósito, y es tener vida eterna. El problema es que a nosotros nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal. Creemos que esta vida es casa, carro, beca, marido e hijos. No, Señor, porque mi Jesús murió muy joven, 33 años. El mismo Juan, los estudiosos narran que aparentemente tenía 31 años. Así que todo está centrado en la vida eterna. Y a esto se está refiriendo Pablo aquí también. Así que la fe y la esperanza en Dios son cruciales para perseverar en el cumplimiento del propósito. La fe nos permite creer en las promesas de Dios y la esperanza nos mantiene firmes en medio de la adversidad. Por eso narra Romanos de Abraham Pablo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así que Dios nos equipa, Dios te equipa, Fernando, con su espíritu, con su palabra y con su gracia. No estamos solos, no somos seres limitados, no, nosotros ahora tenemos un poder ilimitado que obra eficazmente en nosotros. ¿Por qué? Porque Él camina con nosotros. Como hijos de Dios debemos vivir con una fe activa, una fe genuina, una fe intacta. Y Pablo le dice en 2 Corintios 12:9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Esto parece orgullo de Pablo, pero no, Señor, Él tiene claro quién es su fuente. Y dice, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Recuerde que Él también dice en Efesios capítulo 6 que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin. Así que estamos llamados a depender entera y completamente del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren depender entera y completamente del Espíritu Santo? ¿Está usted seguro? Bueno, ¿y por qué a veces hace planes y no le consulta? Hay cosas, hay decisiones que tomamos y no le consultamos. Porque la vida cristiana no se trata de nuestras capacidades, no, Señor. Se trata del poder de Dios obrando eficazmente en nuestra vida. Pablo nos recuerda una verdad fundamental. Podemos cumplir el propósito de Dios porque es Cristo quien nos fortalece. Ese mismo poder que lo levantó de la muerte y lo sentó a la diestra de Dios es el que obra eficazmente en nosotros por medio de su amor. Efesios capítulo 3, verso 20. Así que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad y en los momentos más difíciles es cuando su poder se manifiesta con mayor claridad. Para comprender este aspecto, esta verdad transforma la manera en que nosotros debemos enfrentar la vida diaria. En lugar de temer, de albergar temor en nuestro corazón o mirar nuestras debilidades o limitaciones. Si recuerda este hombre que Dios le dijo, Señor, yo soy el menor de mi casa. ¿Cómo se llama? Gedeón, yo soy el más pequeño. ¿Y qué le dijo Dios? No es en tu fuerza, sino que es en mi espíritu. Aquí ponga en práctica lo siguiente, acostúmbrese a depender de Dios en todo momento, reconociendo que nuestra fuerza humana es limitada, pero la de Dios es infinita y está disponible en todo tiempo y en todo momento. Lo segundo, busque constantemente el poder del Espíritu Santo, orando por dirección, sabiduría y fortaleza para tomar decisiones que honren a Dios. Lo tercero, afronta los desafíos con fe, confianza y esperanza. ¿Por qué le digo esto? Porque sabiendo que incluso en medio de la debilidad,
Dios está obrando sobrenaturalmente. Él trabaja detrás de bambalinas para que nosotros podamos cumplir el propósito. Y lo cuarto, viva con valentía y confianza, hermano, sea un berraco. Ahí sí tenga sangre santanderiana. Porque esto es hasta dejar el cuero en el alambre. Esto es serio. Lo que el Señor nos ha dado es serio, y usted necesita ser valiente. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No porque tengamos todo bajo control, sino porque confiamos en el Dios que sí lo tiene. Su gracia nos basta y su poder se activa en nuestra entrega total. Cuando tú y yo, como se lo enseñé la semana anterior, cuando tú y yo entregamos el timón de nuestra vida, acostúmbrese a ver el obrar sobrenatural de Dios. Escuchaba un pastor en estos días, pastor William Claro, que viene acá al seminario y venga, que él decía que Dios le enseñó a él, que aún en medio de los problemas le ha dicho, vete a descansar de vacaciones, relájate que yo estoy en control. Ojo, que tiene que haber un equilibrio. Ahora no vaya a dejar todo que porque el pastor William Claro Dios le dijo, no, usted camina bajo lo que Dios le está diciendo. Así que cumplir el propósito de Dios no significa ausencia de dificultades, sino presencia del poder divino en medio de ellas. Cuando caminamos con Dios, fortalecidos por Él, podemos decir con certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me lleva a lo cuarto y último. Y lo cuarto y último es, Dios completa lo que comienza. Dios completa lo que comienza. Filipenses 1:6 dice Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Oiga, este consejo, este punto nos lo está dando un hombre que tiene el carácter moral para darnos el ejemplo y animarnos. Iglesia, Dios no es como los hombres. ¿Alguno ha dejado cosas inconclusas? ¿Cómo se llama eso? Procrastinar. ¿Ha fallado usted en esta área? Y él le mira así. Dios no es como nosotros. Lo que Él comienza, lo termina. He dicho y no lo haré. Yo soy el Dios eterno, la roca firme. Así que nosotros en ocasiones abandonamos los proyectos a la mitad. ¿Sabes qué es lo más berraco que a mí me parece muy triste? Cuando un hijo de Dios abandona el proyecto de su vida, que es el propósito de Dios, se va y deja todo a medias. ¿Ha conocido usted a alguien así? Eso sucede mucho en la iglesia del Señor. Es más, el servicio lo dejan con facilidad. Hoy no siento servir y ni siquiera informaron a su líder. Esto es un problema serio porque realmente no nos hemos cimentado verdaderamente en el carácter de Cristo. Así que Él cumple su obra en nosotros hasta el final. Tenga esto presente. Esto significa que aunque a veces no veamos resultados inmediatos, Dios sigue obrando. El problema es que nos desanimamos. ¿Sabe que Dios le dio una indicación, una asignación a Nehemías? Dice que estaban las murallas de su ciudad caídas. Y él, cuando se enteró de la noticia que llegaron unos hermanos del pueblo, dice que su corazón se constrictó y él fue a la presencia de Dios, ayunó y oró. Y Dios le dijo que levantara con hombres las murallas y sobrenaturalmente lo hizo en 52 días. Pero habían un par de sinvergüenzas, Sanbalat y Tobías y fueron a desanimarlos y él no se dejó desanimar. A mí me encanta eso porque él dijo, estoy en la labor asignada, estoy en la asignación que Dios me ha dado. Lo que quiero decirte con esto es que cuando el enemigo venga a hacer ruido a tu vida, dile, yo estoy caminando en el propósito que Dios me ha dado y no me voy a rendir, no me voy a detener, sino que voy a avanzar hasta que vea cada promesa que Dios ha establecido, iglesia. Esa es la forma en que tú te levantas. Así que no te desanimes. Si estás en un tiempo de espera o dificultad, aprende a esperar. Te lo dije hace 8 días. Si estás esperando ese trabajo, ese ascenso, maquíllate, perfúmate, ponte tu mejor vestido cada día y ve al espejo
y sonríe y dale gracias a Dios. Pero si sales con cara así de, Pablo expresa su convicción de que Dios, quien ha comenzado la obra de salvación en los creyentes, la llevará a término. Esta certeza se basa en la naturaleza de Dios, quien es fiel y es el que cumple sus promesas. Y tenga esto presente y voy a resaltar algo, porque nosotros por sí solos no lo podemos hacer. Se trata de un Dios sobrenatural y es nuestro Dios. La buena obra a la que se refiere Pablo es a la transformación espiritual que Dios realiza en los creyentes a través del Espíritu Santo. Esta obra incluye la renovación de la mente, el corazón, la voluntad y la vida en general. En cuanto al perfeccionamiento, hasta que el día que Jesucristo vuelva, bueno, él también lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz guarde en completa paz nuestra mente y nuestro corazón. Dios está diciendo guarda el carro, la moto, no, guarda en completa paz tu mente y tu corazón, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú tienes claridad que todo se trata de la vida, donde vas a trasegar a esa eternidad, donde vas a partir, tú no vas a vivir por las añadiduras. Tu perspectiva va a cambiar. Así que la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Debemos anhelar su regreso cada día. Así que la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese, cuando la presencia de Dios en nosotros será completa, absoluta. Y 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Pablo aquí está resaltando que el perfeccionamiento espiritual es un proceso progresivo, guiado entera y completamente por la persona del Espíritu Santo, con el propósito de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que como creyentes, tú y yo podemos confiar en que Dios completa la obra que ha comenzado. A Dios no le queda nada grande. Así que no se dé por vencido, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, por su madre, por su padre, por esa persona que usted esté creyendo. Oiga, no se dé por vencido. La certeza de la obra de Dios les da la fuerza, nos da la fuerza para perseverar con fe y no desanimarnos ante las pruebas. Si hay algo que utiliza el enemigo es el desánimo. El desánimo es como un parásito que está allí. Y si tú no te cuidas, él lentamente te va haciendo daño y cuando tú vienes a ver, se te ha robado las fuerzas. Así que los creyentes pueden experimentar un crecimiento continuo aún en la prueba. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este es el sustento bíblico por el cual ahorita le decía que todo lo que Dios nos ha dado a través de Cristo debemos aferrarnos, tomarlo, cuidarlo, atesorarlo. Jesús no solo inicia la fe en nosotros, sino que la lleva a su perfección. Él es el modelo, Él es nuestro guía y Él mismo por medio de su Espíritu nos ayuda en el proceso. Así que Dios dijo en la antigüedad, este texto es poderosísimo, oiga, esto es bravo. Dijo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo he dicho y lo haré venir. Lo he planeado y también lo haré. Isaías 46, versos 10 y 11. Sé que el contexto aquí no es la salvación, pero este es un texto muy propicio que aplica a nuestra vida, porque Isaías es tremendo hombre de Dios que habla también acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que le quiero decir con esto es que lo que Él comienza, lo completa. Por eso Isaías también dice que por terco que tú y yo seamos, no nos vamos a perder. Así que Dios es quien tiene el poder, no solo de mantenernos firmes, sino de llevarnos hasta la presencia de su gloria para ser perfeccionados. Oiga, esto es el paquetico completo. ¿A cuánto le gustan las promociones? Bueno, póngase pila y sáquele el provecho.
Así que estos versículos nos proporcionan una base sólida para afirmar que la obra espiritual de Dios inicia en el creyente segura, continúa y será completa en el día de Cristo. Y podemos vivir con confianza y esperanza, certeza, fe y convicción aún en medio del día malo. ¿Quiere más? Bueno, le voy a dar un poquito más. Para comprender este punto, la naturaleza de Dios es fiel y constante. ¿Cuántos saben eso? Nunca dude de eso yo. Eso que hay de dónde está Dios, no señor. Uno a medida de que va creciendo tiene que ir renovando su mente y su vocabulario. Ay, ¿qué por qué? No señor. Más bien diga, ¿para qué? ¿Qué me vas a enseñar con esto, Señor? O tú me vas a levantar una vez más. La salvación, la transformación y el crecimiento espiritual del creyente no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Pablo nos asegura que Dios, quien comenzó una buena obra en nosotros, no descansará hasta que la vea completa. Usted y yo necesitamos ser verdaderamente un producto terminado. Usted y yo estamos en construcción. ¿Qué pasa cuando un producto está terminado? Hay normas de calidad, le colocan fecha de vencimiento. Bueno, usted no tiene fecha de vencimiento, mi amado. Mira esto, esta obra incluye cada aspecto de nuestro ser, mente, corazón, carácter y voluntad, moldeándonos a la imagen de Cristo. Concluyo diciendo, no importa cuán lento parezca el progreso o el proceso, ni cuántas veces fallemos o cuántas veces te caigas. Dios nunca se detiene. Escucha esto, su poder, su gracia y su Espíritu Santo nos van a transformar progresivamente. Jesús, como autor y consumador de nuestra fe, es quien garantiza que el proceso tendrá un final glorioso. Este propósito da significado y dirección, esperanza a la vida del creyente, tanto ahora como la eternidad. Y le doy la ñapita aquí. Así que vive con la seguridad de que si Dios comenzó algo en ti, Él lo terminará. Su fidelidad es mayor que tus dudas, su gracia más fuerte que tus errores y su poder suficiente para llevarte al final. Así que ¿cuántos en esta noche tienen la fe, la certeza y la convicción en su corazón de que Dios cumplirá su propósito en nosotros? Dice, para ilustrarle la enseñanza, narra el libro de Hechos acerca de David. Está hablando acerca de David, el escritor del Salmos, el que está escribiendo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Hechos 13:36 dice que David durmió cuando había servido a su generación. Y lo que quiero decirte con esto una vez más de parte de Dios, ten expectativa en el Señor, porque esa leve tribulación pasa porque pasa y tú verás cada promesa que Dios ha establecido, pero necesitas fortalecerte, necesitas mantenerte firme, necesitas llenarte de la palabra, necesitas cada día llenarte del poder de Dios, aun cuando sientas que no tienes salida, aun cuando sientas que no hay respuesta, aun cuando sientas que la tempestad es fuerte. Levántate, llénate del poder de Dios y dile: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En ti he confiado, hoy decido confiar una vez más en ti, mi Rey, y no me rindo hasta ver cada promesa que has establecido para mi vida. Y si tú has recibido algo, quiero pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar.